Los próximos minutos les invitamos a la reflexión sobre nosotros mismos, sobre el hombre y su sociedad. Dirigimos nuestra mirada hacia la antropología. Hoy dedicamos este tiempo a la antropología urbana, pero desde una perspectiva diferente. Queremos entrar dentro de las casas para hablar de intimidades metropolitanas. Este es el objeto de una investigación que realiza el profesor del Departamento de Antropología, Francisco Cruces. Un proyecto que reflexiona y analiza qué hacen las ciudades a la cotidianidad, a lo íntimo. Habla con él, en conversación íntima, su compañera de departamento, la profesora Montserrat Cañedo. Hoy nos encontráis a Paco y a mí en conversación íntima, a la que muy cordialmente os animamos a que os suméis, a ver si así logramos conseguir aquello de lo que vamos a hablar. Paco, las intimidades metropolitanas, que son tema de trabajo tuyo. ¿En qué consisten las intimidades metropolitanas? Bueno, pues intimidades en plural, porque hay muchas formas y muchos registros de la intimidad, y metropolitanas porque en realidad lo que estoy trabajando es ¿qué le hace la metropolización al ámbito personal, al ámbito íntimo y al ámbito doméstico también? O sea, los espacios de la convivencia, digamos, indoors, ¿no? Dentro de las casas. Porque la imagen dominante de las ciudades y de lo que es ser urbano fundamentalmente están tomadas del espacio público. Pero hay muchas cosas importantes que están sucediendo en nuestras ciudades y en concreto en la ciudad de Madrid, que es donde hago mi trabajo de campo, que ameritan una mirada antropológica. Uh-huh. Has desarrollado unos talleres muy interesantes, espero que nos cuentes algo. Quería preguntarte un poco por la metodología, ¿cómo abordas una cuestión, digamos, de tan amplio calado como las intimidades metropolitanas? Bueno, lo primero vamos a ponerlo en el contexto del proyecto de cultura urbana, al que tú también perteneces, bueno, pues junto con Fernando Monge, con Sara Sama, con Yoya Durán, que son miembros del departamento. Fernando Requena. Con Fernando González de Requena y con otros colegas de fuera del departamento, como Luis Reigadas, como Caribollo, de Montevideo, como Héctor Fouce y Amparo Lassen, que nos acompañan en ese viaje a nuestra propia ciudad. Realmente lo que estamos mirando es desde múltiples perspectivas, de una forma caleidoscópica, pues cómo se transforma la ciudad en gran ciudad primero, en gran ciudad capital, pero ahora en este estado actual. Cosmópolis. Exactamente, una cosmópolis, ¿no? Es decir, en una ciudad flujo, en una ciudad red, en una ciudad que forma parte del proceso de globalización. Y entonces, en ese contexto es que mi mirada es sobre ese espacio de la intimidad, ¿no? Metodológicamente, lo cierto... Hacemos lo que podemos. Exactamente. ¿No? Es lo que da ganas de decir, lo primero. Yo creo que estoy en un estado de invención metodológica, pues fundamentalmente. Es una forma de trabajo un poco de patchwork, como efectivamente es el objeto. Porque lo que a mí me queda claro que significa metropolización en este contexto es, por una parte, la dilución de las categorías convencionales de la urbanidad, tal y como venían codificadas en la experiencia de la ciudad industrial y en nuestras propias disciplinas, pues en la sociología o la antropología urbanas desde la Escuela de Chicago para acá, es decir, como una forma de muy codificada, por ejemplo, en una separación estricta entre privado y público, entre íntimo y doméstico, o entre la calle y la casa. Y por una parte esa dilución y por otra el hecho de que las intimidades que voy estudiando están compuestas de elementos por justaposición, por cruce, por fertilización cruzada, de modo que la metodología trata de seguir un poco ese mismo camino. En ese sentido es un objeto, la gran ciudad contemporánea, que cuestiona un poco la metodología clásica antropológica, ¿no? Esa idea de un estudio de comunidad, no sé, obliga a inventar, digamos, nuevas maneras, ¿no?, de captar. Sí, ¿O no crees que tenga ese carácter de novedad? Digamos que yo empecé mi trayectoria como antropólogo haciendo etnografía en Madrid sobre las fiestas. Y yo ahí ya vi esa dimensión, ¿no?, de lo que yo llamé etnografía en los despachos y en los pasillos y
y una búsqueda de perspectivas múltiples, pues recorriendo a veces, por ejemplo, el maratón yo lo corrí en bici, lo recorrí trotando y lo vi desde el público, ¿no? Claro, a la hora de abordar con esa misma filosofía la intimidad, para mí la cuestión central está en la relación entre la mirada y el objeto de estudio. Porque de alguna forma lo que supone la irrupción de una intimidad publicitada, yo creo que el modelo es Gran Hermano en los medios nacionales, pero también cómo se publicitan las cuestiones íntimas o privadas en la red, implica reflexionar sobre la relación entre el que mira o el que ve y el que vive, o el que hace su vida cotidiana. A mí es la cotidianidad lo que me importa y son las invenciones de la cotidianidad lo que me interesaba desde el principio. O sea, que eso introduce también algún tejido moral o ético, ¿no? Un hilo en lo que es tu aproximación, digamos, al campo. De modo, bueno, yo estoy contento, relativamente contento con la primera aproximación que hemos inventado en esto, que son los talleres sobre intimidades. Se proponen como una exploración colectiva. De hecho, el primero lo hicimos colectivamente, que lo llamamos prosumidores, pensando en no entrar directamente así al núcleo duro de lo íntimo, que parece que es un vocablo que evoca inmediatamente lo secreto, lo que no se comparte, lo que no circula, ¿no? Y pensamos hacerlo primero sobre aquellas dimensiones de la cotidianidad que tienen una proyección más hacia afuera, ¿no? De cosas que la gente quisiera mostrar en el terreno de la comida, en el terreno del arte, o en el terreno de la música, pero también en el terreno del desplazamiento en el espacio. Hicimos uno sobre itinerarios, otro sobre textos, y otro que se llamaba Hacer la casa, que es el que hice con Cari Bollo, donde tuvimos una primera experiencia que para mí fue muy gratificante y muy productiva, y es que hicimos una performance de una vida cotidiana, más bien era una astracanada, yo me disfracé de señora y Cari se puso un sombrero y un bigote. Entonces ahí hicimos una parodia de relaciones de pareja convencionales o tradicionales, y a partir de ahí la gente empezó a contar cosas de su propia vida que quisiera compartir. Una dimensión un poco catárquica o performativa, ¿no? Hizo que la gente... Sí, pero encontramos muy buenos relatos, o sea, cada vida era una historia y cada historia era un mundo, ¿no? Y entonces me pareció que esa posibilidad de no tener objetos de estudio, sino sujetos que te acompañan en ese proceso y con los cuales tienes que ir negociando el estatuto de la información que vas produciendo, ¿no? Porque una clave, yo creo, en tu trabajo, y no sé, igual soy aventurada, pero creo que no solo en tiene que ver con la cuestión de la importancia o la centralidad que le das a las narrativas, a la cuestión de la narrativa. Sí, ahí hay un desliz que nosotros mismos estamos revisando y discutiendo, porque no es claro que la intimidad sea lo mismo que el relato que haces de ella, pero digamos que es un desliz metodológico que a mí me permite una vía de entrada que considero privilegiada, sobre todo porque puedo compartir cosas muy de detalle con la gente, muy finas. En estos talleres la gente que ha participado me ha contado cosas sobre los colchones en los que duermen la siesta sus padres, y las peleas que tienen sobre si el colchón que da más calor o el que da menos calor, ¿no? Me han contado relatos. Hay un relato que yo titularía La chica a la que le crecía el desorden, que era una belleza, que era una chica que contó cómo desde pequeña ella convirtió su propio cuarto en una especie de territorio personal del caos. De modo que el resto de la familia no podía entrar allí, tenía, pues yo qué sé, tenía todo cambiado de sitio, tenía los muebles tumbados y entonces las colillas las guardaba en un cajón, cosas... perspectiva generacional de padres que regalan televisores a hijos que quieren Thermomix. También hemos hablado de la Thermomix, del lugar del televisor, del lugar del ordenador personal. Tengo relatos muy bellos, por ejemplo, sobre el objeto más querido, porque nos pensamos a través de los objetos, y eso que llamamos la intimidad, en buena medida, es aquello que Goffman llamaba las pertenencias, ¿no? Aquello que tú tienes, pero que en cierto modo te posee también, porque es parte de ti. Para mucha gente el laptop
hoy día o el portátil es el lugar de la intimidad, pero alguna gente nos ha hablado de objetos que me parecen únicos. Por ejemplo, hay una señora mexicana que participó en un taller que hice en Ciudad de México sobre esto y nos habló de la pluma de Virginia Woolf. La pluma. Es una reproducción de la pluma. Pero claro, junto con este objeto viene el relato. El relato es que es una persona que tuvo 3 hijos, un varón y 2 hijas. Cada hijo, el marido le regalaba una pluma. Ella se descubrió lesbiana, bastante avanzada en su edad ya, cuando ya los hijos se habían ido de casa, etcétera, ¿no? Y sigue su colección de plumas, ¿no? Donde se unen, digamos, la memoria heterosexual de una madre convencional junto con el relato del yo que puede estar asociado al feminismo. No sé, digamos que este es el kit de la cuestión sobre los relatos, o sea, la posibilidad, por una parte metodológica, de trabajar a través del relato de otros, que es menos invasivo, que no me obliga a estar en la casa de la gente mirando cómo se bañan los niños, ¿no? Que por otra parte es una cosa que me gustaría hacer en otro momento de la investigación. Yo estoy ya dando por cerrada esta fase de los talleres. Pienso ahora en hacer una ronda de entrevistas a especialistas de la intimidad. Por ejemplo, Madrid, obviamente, se ha convertido en la segunda ciudad de Suecia. Desde ¿por el IKEA? Claro, desde los años 90, o sea, Madrid está forrada de muebles suecos. Esto hay que estudiarlo. Y entonces yo quiero hablar con especialistas, por ejemplo, en mobiliario. Madrid durante los 90 se reformó enteramente como ciudad desde sus interiores, y cuando tú vas a ver un piso la gente te dice, ¿le ha hecho ya la reforma? Bueno, ahora que hemos entrado en crisis, a lo mejor esa expresión va a cambiar de sentido, pero lo cierto es que hace 5 o 6 años la reforma de un piso significaba que el piso era nuevo por dentro, ¿no? Y entonces hay lugares que son auténticas mecas de la reforma, donde la gente va a comprar materiales para hacer la república independiente de su casa. Ese es el proceso de metropolización que yo creo que merece la pena estudiar. Entonces, ahora, después de la experiencia de los talleres, trataré de virar un poco hacia el saber experto. Y en algún momento me gustaría hacer una etnografía más convencional, como lo que hizo Gulstad con las madres de clase media, lo que ella llamó la Kitchen Table Society, pero eso yo pienso que será en la última fase del trabajo de campo mío. Me gustaría preguntarte un poco por tus hipótesis, o quizá ya por alguna conclusión que tengas sobre esta cuestión de las intimidades metropolitanas. Yo sé que, por ejemplo, Giddens es un autor importante, ¿no?, en la manera que tú has estructurado conceptualmente el trabajo. Inicialmente ha sido mi referencia principal de las transformaciones de la intimidad. Un libro del año 91 donde él plantea, muy criticado por otra parte, estaba justamente el otro día conversando con Amparo, que dice que me va a pasar todas las críticas que ha recibido el texto de Giddens, que es un texto muy convencionalmente sociológico, ¿no?, sobre el tema. Pero claro, la hipótesis central de Giddens me parece que merece una etnografía. Igual que hace años pensamos con The Consequences of Modernity, que merecía una etnografía, toda la cuestión de los sistemas expertos y de los puntos de acceso. Hicimos una etnografía de puntos de acceso, que es la sonrisa de la institución. La hicimos con Honorio Velasco, con Ángel Díaz, con Raúl Sánchez Molina, con Celeste Jiménez de Madariaga. Hicimos un trabajo de campo sobre puntos de acceso. En este caso, este proyecto lo pensé, en cierto modo, como una etnografía de esa transformación de la esfera íntima, que él dice, esta es la segunda gran revolución de la modernidad, pero está todavía sin resolver. O sea, es una cuestión silenciosa y en buena medida invisible. Una de las cosas a las que sí he podido llegar revisando bibliografía sobre espacios íntimos en ciudades es que eso está sin hacer. Por ejemplo, en París estuve viendo algunos de los readers que había, y sobre todo hay readers de geógrafas, mujeres, sobre esos espacios, ¿no? Y una de las hipótesis que ellas tienen es que han sido menos trabajados porque son menos valorizados. Pero habrá que decir que habría que poner esos espacios en su sitio, de modo que ahí hay un proyecto ético y político, para mí, de primera magnitud, del cual la antropología debía hacerse cargo también.
Otra cuestión también... Perdona, por cerrar la idea. Sí. Hochschild, que es una socióloga de la intimidad que estoy leyendo, californiana, que me gusta mucho ahora, tiene un libro de los 80 que es The Second Shift, el segundo curro, explicando cómo se reparten las parejas el segundo curro y por qué le cae a las mujeres, ¿no? Y qué consecuencias tiene eso. Hochschild dice que el espacio íntimo, el espacio doméstico, subió al cielo de la teoría, pero ha caído al infierno de la práctica. Y yo creo que esa es la tarea que nos coloca a los antropólogos ahora mismo, el espacio íntimo. O sea, se invoca todo el rato el espacio íntimo, todo el mundo es feminista, todo el mundo valora mucho la creatividad cotidiana, etcétera, etcétera, pero a veces vivimos en infiernos de la intimidad. Infiernos privados. Y privados y en un espacio de desvalorización de esos espacios profunda, que empieza por quién lo hace y cuánto vale. Una cuestión que se me plantea, pero claro, llevaría mucho tiempo, ¿no? Porque es una cuestión complicada, es un poco qué distinción, ¿no? O sea, si utilizas de una manera homogénea o los conceptos de íntimo, público, privado, doméstico, ¿no? Porque a veces yo pienso, cuando pienso en intimidad, estoy pensando en alguna lectura que he hecho que la refieren directamente al ámbito de lo público. Incluso que pueden pensar la intimidad, por ejemplo, desde las figuras de la fantasía, que son colectivas, cómo uno imagina una buena vida asociado a distintas formas de la intimidad, ¿no? Entonces, hay una relación, ¿no?, que yo veo entre la cuestión de la intimidad y la cuestión pública. Y entonces a veces no sé si termino de ver muy bien cómo se arma el puzzle entre lo íntimo, lo privado y lo doméstico y lo público, por otro lado. No sé, ¿cómo? Sí, la cuestión definicional, ¿no? O sea, el mero nombrar la cuestión ya es un problema en sí mismo. Pero yo creo que tal vez ese debía ser el punto de partida. O sea, ¿qué hace un antropólogo con un drum un núcleo problemático que, siendo tan central, está definido de tantas maneras posibles, ¿no? Es un problema que en realidad me plantean los propios participantes en el taller de entrada, ¿no? Dice, define esto que vamos a hacer. Y entonces yo les devuelvo la pelota y digo, no, vamos a tratar de trabajar cada uno de nosotros cómo lo quiere definir, y a partir de ahí vamos construyendo. En ese sentido yo tengo, digamos, una serie de definiciones operacionales para manejarme, para andar por casa, para moverme, pero no pienso tener nada cerrado en absoluto. Mi posición es que hay tres formas de construir ese espacio. Una sería la de lo privado, que es fundamentalmente jurídica, en oposición a lo público. Otra es lo doméstico, que tiene que ver con la reproducción social y biológica. Y otra sería lo de lo íntimo, que, bueno, podemos discutir qué es lo íntimo, porque es probablemente la más evanescente de esas tres dimensiones. Bueno, en vez de discutir, ¿no? como nos ha puesto esto en un contexto único, te tengo que preguntar por un objeto íntimo, que poseas y que te poseas, dicho. ¿Cuál sería el objeto íntimo de Paco? Pues vamos a cerrar uno de ellos. Con mi objeto íntimo, que lo vamos a oír porque lo he tocado yo, y es una flauta rondó de madera moek. Con este objeto íntimo y su música despedimos a los profesores del Departamento de Antropología de la UNED que nos han acompañado hoy, Francisco Cruces y Montserrat Cañedo.